Eterno Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Gracias por el privilegio que nos has concedido de llegar a este tiempo maravilloso de nuestra celebración en Shabbat y para este día podernos reunir todos unánimes, como dice tu palabra, en alegría, en gozo, en paz, celebrando nuestro tiempo de Shabbat, celebrando esta santa convocación y recordando, Padre eterno, que la presencia tuya sea con cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en todo lo que hacemos. Amado Padre, te doy gracias por cada varón que está hoy reunido en esta mañana. Esto es una gloria, Padre, cuando los varones nos podemos presentar delante de tu presencia, eterno, por nuestros hogares, por nuestras esposas, por nuestras finanzas, por nuestras actividades laborales, para que el trabajo y el ministerio crezca en cada uno de nosotros con autoridad y con poder, a la luz de tu Kadosh Torah, a la luz de tu Kadosh palabra, eterno Padre. Amén, amén y amén. ¿Alguno que haya leído, por favor, el Salmo 96 y tenga alguna apreciación que quisiera compartir antes de irnos al tema o empezamos? ¿Quién quiere compartir? ¿Alguien que haya leído el Salmo 96? ¿Asumo que todos o asumo que ninguno? Bueno, entonces vámonos al tema, hermanos. Permítame, voy a subir aquí un poquito. Vámonos al tema porque tenemos que avanzar un poquito. El Salmo 96, para dar entrada al Salmo 96, vaya conmigo, por favor, en sus Biblias un momento a la porción del libro de Juan. Vamos a ir un momento al libro de Juan. En el capítulo 4 y en el verso 22. Juan 4, 22. Juan 4, 22. Hermano Beni, estás ahí, ¿verdad? Muy atentos porque, digo hermano Beni, porque pues él es el levita, él es nuestro levita en la congregación y pues obviamente él con mayor razón este salmo creo que le va a impactar poderosamente. Juan capítulo 4, verso 22. Esta porción del libro de Juan en el capítulo 4 trae un tema que es supremamente interesante. Es muy interesante si tomáramos también un tiempo para estudiarlo en detalle, porque nos habla de Yeshua y la mujer samaritana. Recuerden que hace unos salmo anterior hablamos de los samaritanos y recordamos la historia del hombre que estuvo caminando por el camino y repentinamente fue abatido por unos delincuentes, y en ese camino se presentaron tres personajes: un sacerdote, ¿verdad?, un hombre que conocía de la ley, un fariseo, pero también se presentó un levita, ¿verdad? Y a la final se presentó un samaritano, y fue justamente el samaritano quien lo vendó, lo recogió, lo transportó, lo colocó en un lugar seguro y además pagó por todo lo necesario. Pero puntualmente en este texto, no voy a entrar a hacer el estudio del Juan 4, pero solo quise mencionarlo. Si vemos el verso 22, aquí hay algo muy interesante para dar y comienzo a Teilín 96. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Atento, hermano Beni, con ese texto. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en el Espíritu, en el Rúa y en el Emet, en la verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan, que le adoren en espíritu, que le adoren en verdad. Entonces vamos a hacer un recuento rápido del texto del capítulo 96 y lo vamos a ir desarrollando. Cantad a Adonai cántico nuevo, cantad a Adonai toda la tierra, cantad a Adonai, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Adonai y digno de suprema alabanza. Tiemble sobre todos los dioses. Ahí aparece nuevamente este texto que ya hemos considerado en los estudios anteriores, cuando nos dice: tiemble sobre todos los dioses.
Vean, otra vez nos aparecen los dioses, los dioses. Ya hemos avanzado un poquito en el tema de los dioses, que me tiene muy tocado, de hecho, esa palabra, porque recordemos que para el tiempo en el que se están escribiendo estos salmos, recordemos que el pensamiento es evidentemente otros dioses. O sea, tenemos al Dios supremo, al Dios altísimo, Adonai, pero también recordemos que para la cultura y el momento ellos conocían a otros dioses. Viene el pueblo de Egipto y en Egipto conocían al dios Faraón, al dios Sol, al dios Luna, al río Nilo, el dios Nilo, etcétera, el dios de los vientos, aquí y allá. Además, la cultura griega venía también de todos los reyes astros, los reyes de Olimpo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos dioses hechos de metal, de madera o de bronce, ¿verdad? Pero aquí vemos a un Dios altísimo. Entonces, tiemblen todos los dioses. Verso 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y esta palabra ídolos está muy clara allí, porque ídolos lo que nos representa es eso, una idolatría a dioses de metal, de madera, de bronce, que para nada sirven. Y en el capítulo anterior di el ejemplo de Naamán, cuando Naamán se sumergió en el Jordán y al ser sano de su lepra, él dijo realmente el Dios altísimo, el Dios de Adonai, el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Pero mi Dios, el Dios, ¿cuál Dios? El Dios Romi. Recuerden, les pedí que revisaran los otros dioses, a ver si yo tengo aquí a la mano un momento otros dioses, porque estoy muy tocado con este tema y estoy haciendo un estudio un poco más profundo sobre otros dioses. Y nos damos cuenta que habían muchas deidades, entre ellos les voy a mencionar algunas que encontré. Por ejemplo, para Naamán, el dios sirio era el dios Rimón, ídolo adorado por los sirios. Naamán se arrepintió y pidió perdón por si tenía que acompañar a su rey en las ceremonias en su templo. Era una deidad aramea identificada con la lluvia, las tormentas, los rayos y los relámpagos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 18, tome nota porque es bien importante. Satán, contrario, enemigo, acosador, es lo que significa esa palabra. Antiguo ángel protector que se rebeló contra Adonai y como tal procuraba frustrar sus buenos propósitos y tentar a los seres humanos y rebelarse en su contra y hacer lo malo. Luego los acusadores. Perdóname que estoy hablando varias cosas, pero es que brotan cosas en mi mente y quiero transmitirlas. Espero que me estén captando. Observen esto. Para el parachá que tenemos hoy, que hay dos parachás juntos, además, es interesante notar que estamos frente a un juicio. Cuando estamos frente a un juicio tenemos al juez, tenemos un juez, tenemos un acusador, un fiscal, que es precisamente Dios, letra pequeña, Satán, acusador, y tenemos un acusado. Ahora, aquí es algo muy interesante, hermano, porque el acusador aquí cumple un papel importantísimo. Observen. Cuando nosotros pasamos por la debilidad, la tentación, el pecado, ¿por qué nosotros, el ser humano, digamos nosotros en el nombre propio, digámoslo como humanidad, por qué el hombre cae en una tentación? Porque dice la palabra que el enemigo está ahí, provocando la tentación y la debilidad humana. Entonces, observen que cuando estamos frente a un juicio, el mismo acusador, nuestro acusador que es Satán, esa deidad es acusador y además ese acusador tiene todas las pruebas absolutamente fehacientes para acusarnos delante del juez justo, Adonai. Él tiene las pruebas. A ver si me explico nuevamente. Si una persona cae en una condición de muerte, de homicidio, de matar dolosamente, es decir, con intención a alguien, por venganza, por celos, por envidia, ¿por qué cayó en esa condición de homicidio? Porque Satán lo condujo allí a través del egoísmo, el celo, la envidia, la contienda y lo llevó a que matara a alguien. Es decir, Satán lo llevó, lo provocó, lo indujo. Lo que significa es que Satán a su vez, perdóname, es el ejemplo, está filmando, como los policías hoy que tienen las cámaras, filman completamente el hecho, el pecado, el delito. Cuando vamos al juicio,
nuestro acusador a su vez como fiscal tiene todas las pruebas para demostrar que evidentemente yo caí, yo pequé y yo cometí el delito. Entonces, ¿por qué? Porque él fue el que me indujo, lo provocó, yo caí y él tiene toda la prueba. Satán tiene toda la prueba de que nosotros hemos pecado. ¿Me están captando esto tan interesante? Entonces, cuando vamos frente al juez, que el juez es bondadoso, misericordioso y que nos da la gracia, él nos perdona todo pecado, porque él es fiel y justo para perdonar. Pero lo interesante aquí es que yo no me puedo presentar ante el juez y decirle al señor juez, ese hombre está mintiendo. Eso no es verdad, yo nunca hice eso, yo nunca cometí ese pecado. Por favor, ¿cómo podemos decir frente al juez justo que yo no cometí el pecado si él fue el que me provocó, él fue el que me lo permitió, él fue el que me abrió el camino para cometer el pecado, él fue el que me llevó y él tiene las plenas pruebas? Entonces, ¿cómo el juez justo puede perdonarme si este acusador tiene todas las pruebas? Esto es una contrariedad lindísima que en el derecho penal valdría la pena considerarla. No hay manera, de tal manera, no hay manera de exonerarnos de la culpa porque nuestro fiscal acusador tiene las plenas pruebas. Entonces, ¿cuál es la forma posible para que un juez justo, frente a la plena prueba que el acusador tiene, me perdone? O sea, no puede, el juez no puede pasar por alto las pruebas que Satán le está trayendo, porque esas son verdaderas. Él sabe cuándo pequé, en qué momento pequé, en qué lugar pequé, con quién pequé, cómo pequé, él sabe todo. Entonces, ¿cómo el juez justo me puede perdonar una prueba que es verdadera? Con una sola respuesta, Romanos 19. Porque si confiesas con tu boca y crees en el corazón, cuando yo confieso delante de Adonai mi pecado y yo reconozco que evidentemente yo pequé, por eso la palabra dice, confiésense su pecado delante de Adonai. Y cuando yo me presento delante de Adonai como un confesor abierto y reconozco y le digo, sí, eterno Padre, yo reconozco que fui débil, yo reconozco que estuve en esa tentación, en esa debilidad, caí, pequé. Entonces ahora el juez dice, muy bien, Satán, tienes todas las pruebas, pero este hombre es un justo que está en arrepentimiento, que está en techuvá, por lo tanto yo como juez supremo lo perdono. Wow, eso es interesante. Bueno, eso era solo un paréntesis porque ahí el tema tiene otras connotaciones. Otros dioses, Neustán, una cosa de bronce, serpiente ardiente. Cuando el Eterno le permitió a Moshe levantar esta serpiente ardiente, recuerden que el pueblo miraba a esa serpiente y sanaba. Eso tiene una connotación especial. Pero fue convertido ¿en qué? Fue convertido en una idolatría. Neustán, el nombre de este dios. Kiun, estrella pagana de Renfán. Posiblemente se refería al planeta Saturno, al que los asirios adoraban y al que consideraban como un nefasto. En el discurso de Esteban se refiere a este ídolo como Renfán. Renfán está en Amós capítulo 5, verso 26 y Hechos capítulo 7, verso 43. Tome nota, por favor, y lea esto. Toma nota, no pases esto por alto. Otro dios, Tartak, tinieblas profundas, ídolo adorado por los abeos, los cuales le levantaron santuarios en Samaria cuando fueron llevados allí por los asirios. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 31. Rimón, ya lo mencioné. Hermes, uno muy típico, Hermes. Mercurio, ídolo adorado por los romanos bajo este nombre, por los griegos bajo el nombre de Hermes, mensajero de los dioses. El apóstol Pablo fue confundido con esta falsa deidad y le ofrecieron sacrificios a pesar de que él se negó. El libro de los Hechos, capítulo 14, verso 11. Lea ese texto, por favor. Otro dios que es muy conocido, lo hemos mencionado muchas veces. Quemos, ídolo abominable de Moab, adorado de la misma manera que Moloch, sacrificándole niños pequeños que eran quemados vivos. Salomón en su pecado le edificó un lugar alto, pero más tarde todo esto fue destruido. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 13. Milcón, rey de ellos, ídolo abominable de los amonitas. Salomón lo siguió en su pecado. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 5. Vean lo interesante, hermano. Estoy hablando de Salomón, cómo también caminó en idolatría pagana frente a estos dioses que la Biblia nos menciona, dioses. Otro dios, Kiun, estrella pagana de Renfán, posiblemente se refería al planeta Saturno. Bueno, ya creo que lo había mencionado. Nibhaz, que retoña, que profetiza,
ídolo adorado por los sabeos, los cuales levantaron santuarios. Voy a dejarlo ahí porque tengo una lista inmensa de dioses, dioses. Y allí tuve que hacer un paréntesis muy extenso, porque en este Salmo 96 nos habla en el verso 4 de los dioses. Bueno, avancemos un poquito, hermanos. Perdónenme que tenga que volver al comienzo, que iba a hacer la lectura de todo el texto, pero no voy a avanzar hasta allá, para que recordemos algo. Vean esto. En el capítulo 96 de Tehilim, en el verso 1 al verso 2, nos anuncia 3 veces la palabra cantad, cantad, cantad. Cantad a Adonai, cántico nuevo. Por favor, donde está esa expresión cántico nuevo, podemos hacer un puntico allí y colocar cántico nuevo significa un canto profético. Cántico nuevo se sucederá cuando venga el tiempo de los tiempos, el fin, y entonces, después del fin, vendrá un cántico nuevo. Apocalipsis capítulo 21, vamos por favor un momento a este texto, escríbalo en sus notas. Libro de Apocalipsis capítulo 21, desde el verso 1 en adelante, nos habla precisamente de este texto tan importante del cántico nuevo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Adonai, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Adonai de los hombres, y él morará en ellos, y ellos serán su pueblo, y Adonai mismo será con ellos como su Elohim. Enjuagará Adonai toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas las cosas. Yo hago un cántico nuevo. Todo lo pasado quedó atrás. He aquí, yo hago algo nuevo, este cántico nuevo. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces aquí hablamos de ese canto profético, hermano. Ven, y qué lindo esto. Vete ministrando, porque sé que el Eterno te va a dar palabra de composición, de cantar cánticos nuevos, cantos proféticos, porque esto es lo que nos dice. Ahora, ustedes recuerdan que vimos la definición de la palabra bienaventurado. Y dijimos que bienaventurado significa 3 veces algo. Gozoso, gozoso, gozoso. Alegre, alegre, alegre. Vencedor, vencedor, vencedor. Adorador, adorador, adorador. Ese es un bienaventurado. El que permanece, permanece, permanece. El hombre de la fe, de la fe, de la fe, de la emuná, de la emuná, de la emuná. Y observen que aquí en la porción del Salmo 96 nos menciona en 3 veces: cantad, cantad, cantad. Es decir, bienaventurado el que levanta un cántico nuevo. Toda la tierra, Adonai, bendice su nombre. Yod Hei Bat Hei, bendice su nombre. Y aquí la palabra bendice su nombre, esa palabra bendice, que es la berajá, también viene de la palabra barak. Esa palabra barak en hebreo significa arrodillarse. Pero también la palabra barak, más que arrodillarse, viene de otra palabra en hebreo, shahak, que significa postrarse. Porque recuerden que la palabra dice que no te inclinarás a los dioses. Inclinarnos es lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy, a los que les gusta el fútbol americano. Normalmente digo el fútbol americano, creo que es lo más típico. Ustedes notaron que recientemente un equipo de fútbol americano, en una presentación que hubo, todos sus jugadores se postraron. ¿Qué hicieron? Se inclinaron, rodilla a tierra, para guardar un minuto de silencio por la muerte de un hombre moreno, víctima de un asunto de policía. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Hace apenas unos pocos días pasó. Pero hubo un solo hombre de todos los jugadores que no se inclinó, permaneció de pie. Yo no conozco de fútbol, de jugadores, no sé su nombre,
solo recuerdo la escena, solo uno de los jugadores no se inclinó, rodilla a tierra, sino que permaneció de pie. ¿Por qué? La prensa lo juzgó, lo señalaron, lo acusaron, lo maltrataron, lo trataron como era que no se había inclinado, si estaban llevando un minuto de silencio por la muerte de este hombre moreno, víctima de la violencia del policía, que cómo era que este hombre no se había inclinado. Bueno, ahora veamos la segunda parte. Lo que pasa es que este es un hombre que conoce la palabra. Este es un hombre que conoce de Torá. Este es un hombre que sabe que no puede inclinarse, y menos ante la invocación de un muerto que ya se murió. Y entonces este hombre que conoce la palabra y tiene un carácter establecido y definido, él sabía que no era correcto inclinarse en ese momento. Se mantuvo de pie. Eso le pudo costar su carrera, eso le pudo costar muchas cosas. La prensa deportiva lo señaló, lo juzgó, pero él delante de Adonai sabía que no tenía por qué inclinarse. ¡Wow! Esto es poderoso. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos inclinamos ante cualquier cosa, o de cualquier cosa nos inclinamos. Los sacerdotes, los pastores, los rabinos incluso van a Roma y se inclinan frente al Papa y le besan el anillo. Por favor, esto es una condición de paganismo pecaminosa. Entonces tenemos que saber exactamente cuándo tenemos que postrarnos. Y recuerden que la palabra aquí no es inclinarse de rodillas, sino postrarse. Son dos cosas diferentes. Recordemos que vino una mujer, la mujer del perfume, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo? Dice que se postró a tierra y con sus lágrimas enjuagó los pies de Yeshua. ¿Recuerdan esa historia? Ella no se inclinó para adorarlo. Ella se inclinó completamente en humildad. Fue para lavarle sus pies. Muy bien. Ahora, la porción del Salmo 96, tome nota de esto que es muy importante y por favor tarea, de paso les digo, léalo usted, investíguelo usted, no lo voy a explicar ahora. Del Salmo 96 al Salmo 100, estos salmos, estos 4 salmos se consideran los salmos del milenio. Escríbalo por favor, salmos del milenio, tarea. Tengo que investigar qué significan los salmos del milenio. Del Salmo 96 al Salmo 100 tenemos, repito, los salmos del milenio. Entonces, bendice el nombre de Adonai, Yod Hei Bat Hei, anunciad de día su salvación. Observen, ¿qué nos dice? Cuando nosotros estamos adorando, cantad, cantad, cantad. Esta expresión cantad aquí, más que cantar con voz de cantante, con voz de la mejor voz del canto, no. Saben, la gente cuando canta, siempre nosotros humanamente nos preocupamos porque el que canta tenga una voz de cantante. Hermana, usted no sirve para la adoración porque es que su voz no es una voz de cantor. No, hermanos, es que Adonai no está mirando qué voz tienes. Adonai mira, es tu corazón. Amén. Nosotros confundimos al gran cantante porque tiene una voz melodiosa. Y qué bueno que nuestra voz para canto se mejore, claro que sí. Pero lo que Adonai mira no es que tú tengas una voz melodiosa, sino lo que Adonai recibe es tu corazón de cántico a Él, de adoración al nombre de Adonai. Anunciad de día en día, ¿qué? Que cuando cantemos, adoremos y proclamemos salvación. Romanos 19, vuelvo al punto. Si confesamos con nuestra boca que Él, Adonai, Yeshua HaMashiach, es el Señor y que hay tiempo de redención, yo anuncio la salvación. Que los cánticos que yo canto, mira hermanos, yo les coloqué en la tarea y les dije, para la lección de mañana, ¿quiénes de ustedes tienen un cántico que usted sabe que usted escucha ese cántico y dice, wow, qué cántico tan hermoso, qué adoración, wow, qué alabanza? No sé si alguno tiene la tarea. Yo les digo 2. 1, los hermanos en ISI saben. Un cantante, me parece que es Juan Carlos Alvarado, hace muchos años cantó una canción que hasta el día de hoy marca mi vida. Hermano Beni sabe, sendas Dios hará. Si nunca lo han escuchado algunos hermanos, vaya a YouTube, busque ahí sendas Juan Carlos Alvarado.
Ese cántico es para mí algo espectacular, cambió mi vida. Ese cántico fue el que me postró delante de Adonai. Hay otro cántico muy lindo que canta el hermano, ¿cómo se llama? Barrientos, el hermano de México. El rey me mandó llamar. Esos son cánticos proféticos maravillosamente extraordinarios. Pero cuando la palabra en esta porción del Salmo 96 nos habla del cántico, cantad, cantad, cántico nuevo, cántico profético, cantad a Adonai, toda la tierra, bendecid su nombre, anunciad de día y de día su salvación. Que nuestros cánticos sean cánticos que siempre recuerden que estábamos en oscuridad, en pecado, en tinieblas, y el Eterno nos sacó de nuestra condición de miseria y nos trajo a vida y nos trajo a luz. Ese es el cántico de salvación que Él nos está pidiendo que nosotros cantemos, que nunca olvidemos. Repito, hay cánticos hermosos, pero también hay cánticos hermosos que se confunden entre un cántico bíblico espiritual y un cántico pagano. No voy a dar nombres para no mencionar y lastimar, pero había un cántico de una hermana muy conocida en el ámbito cristiano que habla del amor y el amor y el amor y el amor. Y ese cántico parece que le está cantando a Yeshua, pero nunca lo menciona. O sea, uno tiene que asumirlo intrínsecamente, pero nunca da la gloria a Adonai. Solo es un cántico que habla del amor. Ese cántico se convirtió en un cántico récord en las emisoras paganas, en las emisoras seculares, porque los seculares o los gentiles, si puedo decirlo así, cuando escucharon ese cántico del amor, se refería al amor de aquella o al amor de aquel, pero no se refería al amor de Adonai. Entonces vean cómo muchos cantautores cristianos hacen cánticos mitad espiritual y mitad secular para que se venda por aquí y se venda por allá. Y eso no es un cántico nuevo, eso no es un canto profético, esos son cánticos manipulados. Por lo tanto, cuando a nuestros oídos nos llega una alabanza, un cántico, yo tengo que tener el discernimiento también para saber que lo que estoy escuchando es un cántico de salvación y no es un cántico de adoración al mundo, de adoración a dioses paganos o de idolatría cualquiera que sea. Proclamemos entre las naciones su gloria. Wow, Dios mío, tanto que tengo de este texto para tratar. Todos los pueblos su maravilla. De un momento al segundo libro de Timoteo, capítulo 4. Segundo libro de Timoteo. Pronto, vamos. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4. Dice, te encarezco delante de Adonai y de nuestro Yeshua Hamashiach, que juzgarás a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con el ministerio. ¿Qué nos dice esta palabra de 2 de Timoteo capítulo 4 con respecto a lo que estamos hablando? Hoy nosotros agudizamos nuestro oído para oír, tenemos comezón de oír y oímos en el Google, dice la pastora Pili, al rabino Google, y escuchamos aquí, y escuchamos allá, y escuchamos a este, y escuchamos al otro, y escuchamos así, y escuchamos asá, hasta que encontremos quién dice lo que a mí me parece que debe decir. Voy a hacer un punto aquí y un paréntesis. Abro paréntesis. Esta semana grabamos un tema relacionado con las ofrendas, porque varias personas que están llegando nuevos a la congregación nos pidieron que habláramos sobre ese tema. Y así lo hicimos. ¿Por qué? Porque hoy muchos hermanos, cuando se trata de la ofrenda, desde varios puntos de vista de la ofrenda, el diezmo, la ofrenda, la sedacá, etcétera, cada uno de ellos quiere, y alguna vez nosotros quisimos manejar la ofrenda a nuestra manera.
pues yo no voy a dar el diezmo porque la manera como yo doy el diezmo es que yo se lo doy a mi papá, a mi amigo, a un vecino, a un ministerio de niños pobres, etcétera. Entonces, tú puedes hacer lo que consideres, esa es tu decisión. Pero la palabra no me enseña en la Biblia, en la Torah no me dice, haz lo que te parezca correcto hacer, sino dice, si oyes atentamente mi voz y cumples mis ordenanzas que están escritas en este libro, entonces yo haré prosperar tu camino. Pero resulta que yo considero que si yo le doy mi ofrenda a un necesitado, pues ¿para qué se lo voy a entregar a la iglesia o a los pastores? Para comprenderlo un poco mejor. Y entonces buscan en Google, ¿qué buscan? Al rabino Google, que al fin encuentra uno que le dice, el diezmo fue abolido, usted puede hacer con su diezmo lo que le parezca, usted puede llevar el diezmo a donde usted crea, haz con tu diezmo lo que tú creas. Entonces, cuando encuentras a ese que te da razón en lo que tú crees, entonces tú dices, yo sí sabía que yo estaba en lo correcto. Pues aquí nos está dando la respuesta. El libro de Timoteo dice, buscando fábulas. El pueblo judío buscaba fábulas, buscaba historias, buscaba teorías, doctrinas. Cuando el hombre no está asentado en la palabra y quiere escuchar y tiene comezón de oír algo que le parece que es suyo, entonces busca fábulas, busca los Google a ver quién le dice que lo que tú piensas es correcto. Pero si tú quieres estar en lo correcto, simple, ve aquí al manual de vida, al manual de instrucciones. No necesitas el rabino Google, no necesitas las fábulas, necesitas leer la palabra y la palabra te confirmará y te dirá lo que realmente tienes que hacer. Entonces, verso 4, porque grande es Adonai, digno de suprema alabanza. Tiemblen sobre todos los dioses. Ya lo mencioné sobre el tema de los dioses. Sigamos, verso 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Adonai hizo los cielos. Recordemos que aquí la palabra dioses, ídolos, mejor, es la palabra en hebreo Elil, Elil. Esa palabra en hebreo dioses, Elil, ídolos, significa que no sirven para nada. Ustedes recuerdan que el papá de Abraham, su trabajo era hacer dioses de barro o de madera o de metal, como fuera, dioses, ídolos. ¿Recuerdan esto, verdad? La pregunta es, este papá, se me escapa el nombre del papá de Abraham, si alguno me lo recuerda, pero el padre de Abraham, Tare, pastor. Tare, correcto, gracias. Tare, sí, Tare. Este hombre Tare, cuando hacía los ídolos, mi pregunta es, ¿este hombre era un genio? ¿Era un artesano con una creatividad sobrenatural para tomar el barro, hacer una figura y este es el Dios de la fertilidad y este es el Dios del amor y este es el Dios de la felicidad y este es el Dios de la prosperidad? O sea, ¿era que Tare era un hombre tan creativo que podía formar imágenes de barro y crear dioses? No. Lo que él hacía era hacer los moldes de las imágenes que el pueblo creía que era un dios. Entonces hoy vemos como el Buda, o hoy vemos que un conejo, un sapo, tienen el valor de ser el dios de la fertilidad, el dios del amor, no sé cuál cosa así por el estilo. Por lo tanto, esa actividad pagana de crear ídolos era una actividad de crear los dioses que el pueblo popularmente creía. Y ustedes recuerdan una historia que mencioné en alguno de los parachá cuando Tare dejó a Abraham cuidando la tienda. Y lo que hizo Abraham, que ya desde los 3 años tenía la revelación de Adonai, es que los destruyó a todos, los quebró, los despedazó. Y cuando su padre regresó, le dijo, pero hijo, ¿qué pasó aquí? Y Abraham le dice, padre, ese Dios que está ahí, el que tiene el hacha en la mano, se levantó y los destruyó a todos. Y entonces le dice Tare a Abraham, pero Abraham, ¿es que me crees bobo, me crees tonto, hijo?
¿Cómo crees que ese yeso que está ahí, si eso no tiene vida, si eso no camina, si eso no se mueve, ¿cómo crees que los iba a destruir a todos? Dice, Padre, entonces, ¿qué es lo que tú vendes? Si son dioses que ni se mueven, ni oyen, ni ven, ni escuchan, ni sirven para nada, entonces, ¿cómo? Pues ese fue el que los destruyó a todos. Y tú los haces, y eso es lo que tú vendes, entonces lo que tú estás vendiendo es una falsedad. Tremendo, ¿verdad? Ídolos. Recuerden la palabra de ídolos. Elil, que significa no sirve para nada. Fue lo que dijo exactamente Naamán. Mi dios Rimón, el dios de Asiria, es un Elil, no sirve para nada. Verso 6, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en el santuario. Cuando dice esta palabra poder y gloria en el santuario, ¿a qué se refiere la palabra santuario? Esa palabra santuario nos la tradujeron como santuario, pero realmente aquí la palabra es el arca del pacto, el Mishkan mejor. Dice, alabanza y magnificencia delante de Adonai, poder y gloria en el Mishkan, donde está la Shekinah, la presencia de Adonai. Ahí encontramos nosotros el chalón para adorarlo, para presentarnos con él. Tome nota y léalo en casa, Filipenses capítulo 2, verso 9. Verso 7. La palabra verso 7 en su Biblia aparece como tributat. Permítame un momento, yo miro acá en el texto del hebreo, en el original del verso 7. Permítame un segundo, llego al verso 7. En el verso 7 dice la palabra en hebreo original, dice dat, correcto. Nosotros nos colocaron la palabra tributar. Esa palabra es yahab, en hebreo, yahab, que significa dar, yahab. Dar a Adonai, oh familias de los pueblos. 2 veces, dad a Adonai la gloria y el poder. 3 veces, verso 8. Dad a Adonai la honra debida a su nombre. Esa palabra dad se repite 3 veces. Vimos arriba, cantad, cantad, cantad. Ahora vemos aquí, dad, dad, dad. 3 veces se repite. Yahab, dad, honra a las familias, dar. Recordemos por un momento, si usted me acompaña, veamos en Mateo capítulo 15, verso 24. Mateo capítulo 15, verso 24. Mateo capítulo 15, verso 24 dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró, vean la palabra aquí, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué significa esta expresión acá en la porción del Salmo 96? Veámoslo. Dad a Adonai, oh familias. Oh familias. Esta palabra familias aquí hace referencia a la casa de Israel. Nosotros la casa de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel. Estamos responsabilizados de dar a Adonai. ¿Qué debemos darle a Adonai? Toda la gloria y el poder. Dad a Adonai la honra debida a su nombre. Yod, Hei, Bad, Hei. Nombre sobre todo nombre. Nombre exaltado. Nombre del Altísimo. Nombre. Porque recordemos que hay muchos nombres que le damos a nuestro Yeshua, ¿verdad? Usted sabe, el Dios proveedor, el Dios Rafa, el Dios sanador, cada uno de los nombres que forman el carácter de Adonai es el que nos está mencionando aquí. Quiero que veamos por un momento en Génesis, en el capítulo 12, verso 1 al 3. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Este texto es impresionante, hermanos. Léalo con mucha atención. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Observen que no pronuncié la palabra todas. ¿Por qué, hermanos? Porque las familias que serán benditas en la tierra no son todas. En esta expresión en español dice todas, pero por favor piénselo por un momento. Si todas las familias de la tierra son benditas, significa que todas las familias paganas, idólatras, ateas, ¿qué otro nombre puedo decir? Familias satánicas, familias homosexuales, hoy, familias pervertidas, si puedo decirlo. Si todas esas familias reciben esta bendición, entonces aquí la palabra no es todas. ¿Qué familias en la tierra recibirán estas bendiciones? Todas las familias que reconocen a Adonai, que reconocen a Yeshua HaMashiach, que están en el tiempo del Tevilá, que viven y caminan conforme a los mandamientos de la Torá. Entonces, todos aquellos pueblos que estén fuera del contexto de la palabra no podrán tener las bendiciones de Adonai. ¿Están conmigo en esto, hermanos? ¿Me están captando esto que estoy mencionando? Porque es que esto es un tema muy delicado y es un tema muy interesante. Y como probablemente tengo algunos hermanos hoy nuevos en la reunión, no estoy viendo a todos los que están, pero si hay alguno de los invitados que teníamos para hoy nuevos, es importante que esto lo meditemos con mucha atención, lo escudriñemos con mucha atención. Esta palabra, todas las familias de la tierra, solamente hace referencia a todas las familias de la tierra que están en Adonai, a todas las familias de la tierra que a través de Abraham, Isaac y Jacob estamos en Torá. Repito, no los de Buda, los de Hare Krishna, los testigos de aquí, ¿cómo se llaman estos de acá de Estados Unidos? Los mormones, que Joseph Smith, ¿qué otro cuento por allá? No. Los que serán benditos, a los que te bendigan bendeciré y a los que te maldigan maldeciré, pero los que están en la Kadosh Torah. ¿Vamos bien? Hasta aquí vamos bien. Sigamos. Dad honra, traed las ofrendas. Ya el tema de las ofrendas ya lo mencioné. Aquí en las ofrendas hay algo muy interesante, hermanos, que no sé si ustedes lo están viviendo en su vida personal. Hay tres ofrendas diarias que presentamos a Adonai. Diarias. ¿Cuáles son? La oración. ¿Qué es lo que me hace ser un adorador, hermano Beni? ¿Qué me hace ser un adorador? Mantenerme en un tiempo de adoración. Un adorador es el que está permanentemente adorándole a Él. ¿En qué lo adora? En su nombre, en el que da la honra, el que le da tributo, el que canta, el que proclama y da su gloria de salvación. Ese es un adorador. Y ser adorador es una persona que ora. Cuando nosotros, mis amados hermanos, levantamos oración 3 veces al día. En la mañana, la oración Shehirá, al mediodía, la oración Minjá, y a las horas de la tarde, la oración Arbí. Son 3 oraciones del día. Lastimosamente, nosotros en nuestra cultura religiosa tradicional de la que venimos, no estamos acostumbrados a hacer esto. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar frente a un pueblo judío y han visto la experiencia de vivir en ellos como a esos 3 puntos del día? Ellos paralizan todo tipo de actividad y hacen su respectiva oración por pocos minutos, pero la hacen. Esto lo he compartido, voy a mencionarlo nuevamente porque lo viví y es lo que recuerdo. Estábamos en la ciudad de Nueva York, en una librería judía, en aquel tiempo, hace varios años. Íbamos con la idea de comprar por primera vez una menorá. Y bueno, fuimos a esa famosa librería gigante que hay en Nueva York, inmensa, es muy grande, inmensa. Y estábamos en alguno de los pisos buscando lo que queríamos comprar. Y como a eso de las 3 de la tarde, repentinamente la librería estaba con algunas personas, pero repentinamente la librería se inundó, que yo recuerdo que yo quedé aprisionado en medio de un montón de gente, no me podía mover para ninguna parte. Todos judíos,
con sus gorros, con sus abrigos negros. Eso fue increíble. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo no entendía. Pues que estaban en la hora de la oración, estaban en el tiempo de la oración. Y por escasos 3, 5 minutos estuvieron allí y abrían sus libros y empezaban a orar y se mecían de una manera impresionante. Y yo estaba ahí paralizado mirando qué está pasando aquí. Yo no entendía absolutamente nada. Pero ¿cómo son nuestros tiempos de oración? Adorador, que durante 3 veces al día adora, proclama, tributa, da a Adonai. ¿Cómo lo hacemos? En la oración. Y nosotros tenemos que practicar esto, hermanos, cada día, 3 momentos del día para orar, para tener una comunión con el Eterno y darle gratitud a Él en lo que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Adorad a Adonai en hermosura, en su santidad. Vayan a Daniel capítulo 6, verso 10, que allí lo dice. Un adorador no solamente es un adorador de labios, que canta bonito, que la gente dice, wow, qué cántico tan lindo, cómo canta de lindo fulano. Le dieron el Grammy al cantautor cristiano tal, le dieron un Grammy por sus canciones. No, mi hermano, nosotros no cantamos para recibir Grammys. Nosotros no cantamos para recibir el pendón de oro que ofrece el círculo de artistas del mundo. No, no, no. Nuestra adoración es para agradarle a Él, para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él. Entonces hay una frase que aprendí hace muchísimos años. Escríbala, por favor. Me gustaría que la escribieran. Ya algunos hermanos la conocen. Está en latín. Res non verba. Así como suena. Res non verba. En latín, ¿qué significa eso en español? Hechos, no palabras. Res non verba. Hechos, no palabras. Un adorador es el que con sus hechos, nosotros adoradores con nuestros hechos mostramos a Adonai y al mundo que nosotros adoramos en espíritu y en verdad. ¿Cómo? A través de la oración, no a través de los premios o los Grammy. Y entonces el cantante tal recibió el Grammy, y entonces ahora es el invitado de honor a todas las congregaciones porque tenemos un premio Grammy con nosotros. No, 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 no. Eso no existe. Eso no es de la palabra. El verdadero adorador es el que en espíritu y en verdad adora con hechos y no con palabras, no con trofeos, no con reconocimientos de hombre, sino que nosotros sabemos que el adorador que nos dirige en la alabanza, en la adoración, es el hombre que nos lleva a esa intimidad con el Padre Eterno. Temed delante de Él toda la tierra. Y por favor concentrémonos en el verso 10. Dice el verso 10. Decid entre las naciones, Adonai reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alegres en los cielos y goces en la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contenido delante de Adonai que vino, porque vino a juzgar. La tierra juzgará al mundo con justicia y los pueblos con verdad. Y cierra el Salmo 96. Pero por favor el verso 10 especialmente. Yo quisiera tomarme un tiempo y revisar los hermanos que están conectados hoy. Me imagino que todos tienen su Facebook, ¿verdad? Normalmente. Algunos tienen también Instagram, algunos tienen otros sistemas de redes sociales a los que están conectados. Pregunto, ¿podemos hacer una evaluación de lo que publicas diariamente? ¿Qué publicas? ¿Qué publicas diariamente? Porque el verso 10 dice, anunciad entre las naciones a Adonai reina. Y lo que queremos hacer es que todo lo que anunciamos hoy, porque como nunca antes jamás en la tierra y en la humanidad, por primera vez tenemos esas redes sociales, dijo el Eterno, echad las redes, echad las redes. Y cuando echamos esas redes, Instagram, el Facebook, el TikTok, el WhatsApp y lo que usted tenga de redes sociales, utiliza estas plataformas únicamente para decirle al mundo que Adonai reina, que Él es el Altísimo, que Él es el Supremo, el Dios. Ahora sí podemos comprender la palabra, Dios de dioses, el Dios verdadero de todos los idil que no sirven para nada.
Entonces, si tú publicas algo en Internet, por favor, mi amado adorador, en espíritu y en verdad de Easy, en las naciones, que tu publicación sea que Adonai reina, que tu publicación sea que Él es el Rey, que tu publicación sea que Él nos dio salvación, que tu publicación sea la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y eterno Padre, yo te doy gracias porque alguien que pueda revisar mi Face o ustedes mismos, cuando yo les envío cada mañana, les envío las imágenes, el 99.9% de todo cuanto enviamos es únicamente la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Digo el 99 punto para decir que el único punto que me falta es una foto de una tevilá, una foto de la reunión en la congregación, pero lo demás es palabra, palabra, palabra. Y entonces cerremos aquí en el punto del verso 13. Acompáñenme por un momento, por favor, a Primera de Crónicas 17:21. Primer libro de Crónicas 17:21. Aquí cerramos. Primer libro de Crónicas 17:21. ¿Lo tienen? Primer libro de Crónicas 17:21. Observen qué dice esta palabra. Dice: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Adonai fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandes y maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo en tu rescate de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Adonai, has venido a ser su Elohim. Ahora pues, Adonai, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Adonai de los ejércitos, Adonai de Israel, Adonai para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Adonai mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, oh Adonai, tú eres el Adonai que ha hablado a tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que pertenezca perpetuamente delante de ti, permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Adonai, lo has bendecido y será bendita para siempre. Qué precioso cierre del Salmo 96 con esta palabra del libro de Crónicas. Si usted observa, por favor, en su Biblia, vamos al principio del Salmo 96. Observe que dice cántico de alabanza, el título de su Biblia. Inmediatamente entre paréntesis hay una cita. Vamos a ir a esa cita también. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 23. Por favor, vaya un momento allí. Primer libro de Crónicas, capítulo 16 y versos 23 al 33. ¿Lo tienen? Primer libro de Crónicas 16, 23 en adelante. Observen lo que hay aquí. Voy a leerlo unos tres apartes nomás para que encontremos lo que quiero mostrar. ¿Por qué inmediatamente en el Salmo 96 aparece primer libro de Crónicas, capítulo 16? Observen por qué. Cantad a Adonai toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Adonai y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Adonai hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su morada. ¿Ya concluyeron por qué? Porque la porción de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 23, es el Salmo 96. ¿Lo notaron? Es maravilloso, ¿verdad? Todo lo que Primera de Crónicas 16, 23 a 33 está mencionando es la copia del Salmo 96. Mis amados, son las 9, creo que recuperé los 7 minuticos anteriores. Muchas gracias. Espero que la enseñanza del Salmo 96, miren qué tema tan hermoso, quedan cosas por tratar. Ustedes saben que siempre nos quedará tema por tratar, pero la verdad es que esta porción del Salmo 96 nos lleva
a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Adorémosle en nuestra oración, adorémosle con hechos, no con palabras, que para Él sea toda la gloria, demos toda la honra, demos toda la gloria, demos toda la alabanza a nuestro Rey, no con cánticos que se confundan entre el mundo y la espiritualidad, sino cantos de adoración verdadera que lo exalten y lo glorifiquen completamente a Él. No buscamos reconocimiento de hombres, sino que toda la gloria sea para Él. Padre eterno, gracias por todos mis amados hermanos hoy. Gracias, Padre eterno, por esta reunión de Shabbat. Qué hermoso dar comienzo a nuestro Shabbat desde el día anterior, en la tarde, celebrando nuestro tiempo de Havdalah, nuestro tiempo de reunión de familia y pasar este día con tu presencia entre nosotros. Padre, para muchos de nosotros estamos frente a situaciones difíciles y adversas, de una u otra manera, en la economía, en la salud, en el trabajo, en la propia familia, en muchos aspectos. Pero Padre, cuando venimos a esta reunión y encontramos tu palabra que se hace viva en nosotros, nos damos cuenta que estás hablando a nuestros corazones. Y ahora lo único que nos queda es adorarte. Y con un corazón contrito y humillado, en gratitud, como adoradores que te adoramos en espíritu y en emet, en verdad, el Ruach HaKodesh nos da la adoración para ti, eterno Padre. Y ahora sabemos que tú estás con nosotros en medio de cualquier circunstancia, prueba o tormenta que se quiera avecinar. Que el enemigo, ese Dios Satán, ese Dios caído, que nos enfrenta a la tentación, a la debilidad, al pecado, y que a su vez es nuestro acusador, no tiene parte con nosotros, porque tu bondad, tu misericordia, tu justicia y tu gracia nos llena de tu palabra y nos permite ser perdonados de toda iniquidad. Eterno Padre, gracias por el día. Permítenos tener hoy una jornada de gratitud para ti en todo lo que hagamos y que nuestros días de Shabbat, en el cierre, en la hora de la tarde, que la palabra para este parashá del día de hoy aún complemente y nos llene cada día más de tu presencia. Amén, amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias a los chofaristas del área de Cherryville, Rock Hill, Gastonia. Nos vemos en la congregación creo que en una hora. Vamos a estar allí haciendo las prácticas de chofá y espero que todos ya estemos preparados con cada uno de los toques. Así es que ahí nos vemos. Los que están fuera, los hermanos que están afuera de la congregación aquí, me refiero en la distancia, nos vamos a reunir por video. Entonces, por video, ustedes van a hacer los toquidos de chofá, los vamos a grabar y luego los vamos a juntar todos para que estemos listos para nuestra celebración de trompetas. Amén, de John Teruá. Shalom, mis amados hermanos, un muy buen día. Shalom. Gracias, hermano Walter, me alegra saludarte. Gracias, un abrazo. Buen día para todos, Gracias, hermanos. gracias. Shabbat shalom. Shalom. Shalom a todos mis hermanos. Shalom. Shalom, shalom. Gracias, hermano Benny. Un abrazo también. Shalom a todos. Hermano Irving, muchas gracias. Hermano Luis, Shalom, shalom. Shalom, hermano Irving. Hermano Luis, Shalom, hermano buen Luisito, día. gracias. Hermano Javier, qué gusto verte, hermano. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, hermano. Qué bueno. Sí. Henry, nos vemos en un Shalom, ratico. pastor. Ahí nos vemos en un ratico, hermanos. Muy bien. Bueno,